Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos de el Srimad Bhagavatam. Estamos en el capítulo número 2 del canto número 2 y el texto donde iniciaremos hoy dice: Su Majestad Maharaj Parishi ha de saber que todo lo que le he descrito en respuesta a su idónea pregunta está muy de acuerdo con la versión de los Vedas y es una verdad eterna y absoluta. El Señor Krishna describió esto personalmente a Brahma, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. O sea, el texto aquí, por supuesto, Sukadeva Goswami, que es el narrador, sigue hablando a Maharaj Parishi, que le está haciendo algunas preguntas, las cuales clasifica Sukadeva Goswami que son preguntas idóneas, que son preguntas perfectas, que son preguntas realmente útiles, que no son preguntas tontas. ¿Por qué son preguntas idóneas? Porque son preguntas sobre lo absoluto, preguntas sobre lo que nunca cambia, preguntas sobre aquello que en verdad es materia de real y eterno conocimiento. Si nos fijamos en las preguntas que comúnmente los seres humanos nos hacemos, y las preguntas que comúnmente los seres humanos hacemos son preguntas referentes a lo relativo, referente a lo cambiante, y esto es natural, puesto que nuestra propia vida está sucediendo en un ambiente de cambio constante. Por tanto, es natural que para la acomodación y el entendimiento de la propia existencia, para el propio enfrentar de los problemas y situaciones de la cotidianidad, tengamos que indagar, tengamos que investigar sobre lo que siempre está cambiando. Por eso un conocimiento de hoy, dentro de 30 años es rebatido y es modificado, o se dice que estaba erróneo y se cambia, se modifica. Y repito, eso es natural y necesario. Pero al mismo tiempo tiene el humano otra cualidad, que es la cualidad de poder comprender que hay en la existencia misma, en la esencia de la existencia, una cierta cuestión que al mismo tiempo se muestra en forma de ciertas, o sea, en plural, ciertas cuestiones que no cambian, sino que permanecen y que se muestran de forma diferente. Y esa es la visión de la persona que va adquiriendo verdadero conocimiento. Está lo relativo y está lo absoluto, ninguno de los dos sobra, los dos necesitan estar y los dos de hecho están presentes. El animal, las plantas y todas las demás cuestiones están siendo arrastradas obligadamente por lo relativo, continuamente, por lo siempre cambiante. El ser humano también, pero al mismo tiempo tiene en sí ya las condiciones necesarias y creadas, al menos en potencia, para colocarse en un nivel diferente, en un nivel donde comience a percibir conscientemente la existencia permanente de aquello que es absoluto, pueda acercarse hacia aquello, pueda dedicar su capacidad cognitiva o su capacidad de comprensión también hacia aquello, hacia cómo funciona, cómo está establecido y cómo se manifiesta también de modo cambiante sin perder su absolutez. Y además de eso, lo más importante, puede comenzar a desarrollar una vida también en concordancia perfecta, en coherencia perfecta, como reflejo armónico, reflejo resonante, en tanto lo puede hacer, o sea, según su propia capacidad con aquello
que hay de absoluto y de lo cual él en su propia esencia como chispa viviente, no como ser humano, sino como chispa viviente, es parte integral. O sea, y esa es la distinción humana, esa es la distinción de la condición humana. Si esa distinción que existe, repito, en potencia, que está implícita allí, a partir de la maquinaria conocida como organismo humano, si esa distinción no se trabaja, no se cultiva, no se reconoce, no se realiza, entonces debe saberse que la condición humana tampoco se realiza. La primera autorrealización a la cual está llamada la criatura humana es autorrealizarse como ser humano. Nadie puede autorrealizarse en tanto chispa viviente, o sea, como entidad o porción espiritual, y nadie puede tampoco realizar, comprender, acercarse, servir, amar, etcétera, etcétera, a eso a lo que la gente llama a Dios, si esa persona primeramente no se autorrealiza como ser humano. Hay que autorrealizarse, hay que completarse primero como ser humano y en perfecto equilibrio, o sea, todas las dimensiones humanas tienen que llegar al equilibrio y dentro del equilibrio a la plenitud que cada uno pueda acceder o a la que cada uno pueda acceder, y desde ese equilibrio y plenitud humano es que se puede entonces comprender el próximo nivel o dar paso al próximo nivel. El completamiento humano siempre está primero. No se puede ir de la vida animal a la comprensión espiritual. Eso no es posible. Eso no es posible, así que aquel que intenta hacerlo o pretenda hacerlo o crea que es posible en una especie de romanticismo, sueño idílico, debe comprender que no es posible, y si no lo comprende, pues bueno, debe lanzarse en esa suerte de aventura, y es probable que al final termine frustrado o frustrada y termine, por supuesto, desechando toda su corta vida humana, porque en realidad la vida humana o como ser humano es muy corta en comparación con la vida de la totalidad. En este sentido y para este sentido hay en el ser humano también una distinción que no está en ninguna otra especie del reino animal, y es la distinción de la palabra, del fenómeno de sonido articulado, cargado de significado. No solo la articulación del sonido, pues todos los animales en su mayoría articulan algún tipo de sonido, no solo la palabra, pues incluso hay algunos animales como el loro o la cotorra que son capaces de reproducir palabras, sino la palabra cargada de significado, y esto sí, los animales no lo pueden hacer. O sea, la palabra, aquellos que emiten palabras como el loro y la cotorra, no pueden cargarla de significado, o sea, no la pueden utilizar para la transmisión de significado de valores culturales. Por tanto, la palabra, el ser humano como un viviente hablante, es una condición específica propiamente humana, y a través de esa palabra se realiza también la dimensión de la perfección humana. Y entonces a través de esa palabra, que es el medio idóneo para que el ser humano pueda transmitir aquello que es absoluto y lo pueda transmitir en una forma relativa, o sea, pueda introducir, pueda comunicar a los demás seres humanos las cuestiones, al menos las primeras alboradas o asomos, la invitación de ir, de transitar, de comprender, de vivir la dimensión absoluta de la existencia a la cual está siendo llamado continuamente. Entonces, las preguntas que se hacen referente a dicha dimensión absoluta, las preguntas que se hacen un poco sobre esta cuestión del absoluto, son preguntas idóneas, a decir de los grandes sabios, a decir de los grandes santos como Sukadeva Goswami, porque son preguntas eternamente provechosas y son preguntas que estimulan al humano a salir de la condición animal quizás
sofisticado animal lleno de tecnologías y de cuestiones, pero aún así siendo animal y siendo por tanto existente en el riesgo constante de ser arrastrado por los instintos, los condicionantes, etcétera, etcétera, a un poco preguntarse, un poco a reflexionar sobre lo estable, sobre lo absoluto, ¿verdad? Pues son preguntas idóneas. Pasamos nuestra vida haciendo solamente preguntas transitorias, tontas, relativas, cuyas respuestas no pueden permanecer para siempre ni pueden ayudarnos en toda circunstancia. Pues, por ejemplo, ninguna de las respuestas que recibimos a las preguntas relativas son útiles o van a ser útiles en el momento de la muerte, porque todas las preguntas relativas tienen sentido mientras el cuerpo está funcionando, mientras el cuerpo puede producir ciertas actividades, porque todas están relacionadas con los productos o el resultado de las actividades del cuerpo, tanto individual como en comunidad. Si ustedes se ponen a reflexionar, verán que es así. Todas las preguntas de conocimiento que el ser humano se hace comúnmente tienen sentido en tanto el ser humano está funcionando como ser humano, en tanto está implicado en el medio, porque todas tienen relación con el medio material. Eso quiere decir que ya no tienen sentido cuando ya no está funcionando la criatura dentro del medio natural. Y para el momento de la muerte, que es el dejar de funcionar ya dentro del medio material, entonces ninguna de esas respuestas es útil, porque ninguna de esas respuestas puede ayudarnos a continuar a partir de ese momento, y mucho menos nos puede explicar los modos certeros de hacerlo. Entonces esto, ojo, aquí hay algo importante, no es desechar, no es invalidar, no es denigrar las cuestiones del conocimiento relativo, porque son cuestiones necesarias. Tiene el ser humano que transitar al mismo tiempo en las dos dimensiones, la dimensión de lo relativo y la dimensión de lo absoluto. Está llamado el ser humano a transitar en las dos dimensiones. El ser humano es así como una coyuntura, es un espacio coyuntural entre lo absoluto y lo relativo, y es la única criatura viviente en este planeta que pueda hacerlo de un modo consciente. Todas lo están haciendo. Todas las criaturas, todo lo existente está de algún modo transitando entre lo relativo y entre lo absoluto, pero no todas pueden hacerlo de modo consciente. Solo el ser humano está capacitado para vivir ese tránsito de modo consciente, y como no pueden vivirlo de modo consciente, entonces las demás criaturas no pueden dirigir ese andar de manera orientada, inteligente, sabia y amorosa. Son arrastradas por la naturaleza, pero el ser humano está llamado a dejar de ser arrastrado, a reconquistarse y entonces a dirigirse conscientemente hacia el equilibrio, o sea, hacia el dejar de estar prácticamente siempre en lo relativo y comenzar también a dedicar el necesario tiempo a la cuestión de lo absoluto. Conocimiento relativo y conocimiento absoluto deben integrarse, deben ir de la mano, deben ejercitarse y deben practicarse a diario como una cuestión incluso de lucidez. Aunque no sea de una cuestión ni religiosa ni nada de eso, aunque no se empleen los temas religión, espiritualidad, Dios ni nada de eso, simplemente por una cuestión de lucidez elevada humana. Eso es muy significativo y eso es muy importante. Deberíamos reflexionar en ello. Entonces, este Sukadeva Goswami clasifica las preguntas de Maharaj Parishit como idóneas y le dice que las respuestas que él le ha dado están muy de acuerdo con la versión de los Vedas. O sea, Sukadeva Goswami le dice: yo no te he inventado las respuestas. Esa es otra cualidad del ser humano que vive solo en la relatividad. Desde el ego falso no soporta el no tener respuestas, y muchas veces cuando no la tiene por vivencia real, cuando no la tiene por referencia autorizada, simplemente se las inventa, se inventa las respuestas, y a raíz de esos inventos se crean toda una serie de conocimientos que por supuesto no tienen base sólida. Entonces acá Sukadeva Goswami está diciendo: estas respuestas están en concordancia con la versión de los Vedas,
y además de eso constituyen una verdad eterna. O sea, todo lo que te estoy respondiendo es una cuestión de un conocimiento absoluto, de un conocimiento independiente, de un conocimiento no cambiante, de una realidad no cambiante. Eso significa también espiritualidad, es lo no cambiante, lo absoluto. Absoluto y no cambiante no significa inerte, y el no cambiante no significa que no es dinámico, significa simplemente que en su sentido original no ocurre cambio alguno. Sin embargo, en la expresión de eso no cambiante hay una dinámica continua, hay una variedad viva, porque la vida en sí misma es cambiante, pero su esencia nunca cambia, pues siempre sigue siendo vida y no puede dejar de serlo. Entonces continúa diciendo: el Señor Supremo describió esto personalmente a Brahma, o sea, a la primera criatura que se encargó de dirigir todo el asunto de la creación, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. O sea, esta suerte de conocimiento absoluto no la puede escribir otro sino el propio Señor o el representante puro del Señor. Esto quiere decir que el ser humano solamente tiene la posibilidad de acceder a información sobre el conocimiento absoluto si acepta y a la misma vez se entrega, se abre a lo que viene desde lo absoluto, no a lo que viene desde lo relativo. Si no acepta la presencia, si no acepta el mensaje de que los conocedores de lo absoluto transmiten y han estado transmitiendo desde siempre, por obra y gracia de misericordia del propio absoluto, entonces no hay posibilidad de que la criatura relativa pueda un poco ni siquiera imaginar sobre lo absoluto. Desde la relatividad puede imaginar sobre la relatividad desconocida y puede imaginarse lo que quiere imaginarse, pero no puede tener noticia cierta, certera sobre lo realmente absoluto. Necesita información veraz, información confiable. Esto es importante porque esta es la diferencia básica entre la religión original y las falsas religiones. Cualquiera puede inventar un cuerpo religioso, una práctica religiosa, un camino, lo que sea, y puede fundamentarlo de forma bien creíble, de forma incluso bien argumentada, de forma perfecta desde el punto de vista del conocimiento racional, pero no de forma confiable, en tanto no puede dar una referencia clara. O sea, de que eso proviene de algo que no es lo relativo. Esta cuestión también la hemos tratado muchas veces. Entonces dice que el propio Señor de lo absoluto transmitió eso a Brahma cuando se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. O sea, el servicio devocional, la atención amorosa, la reintegración amorosa hacia el propio amoroso Señor es la única manera que hay de poder un poco vislumbrar, tener un poco de alcance a la visión de lo eterno y de lo absoluto. No es que se obtiene lo eterno, sino que se obtiene un poco el chance, por decirlo así, de tener un vistazo rápido, muy fugaz a lo eterno, y a partir de ese vistazo entonces poder encaminar lo relativo en ese sentido como intento de reflejo, intento de similitud con lo eterno. Siendo lo eterno perfecto, entonces si se intenta mantener lo relativo en lo posible como reflejo, o sea, guiándose uno por cómo funciona lo absoluto, entonces lo relativo se convierte en una vida llevadera, un poco dirigida por el amor y el conocimiento en lo limitado que pueden ser estos ejercitados acá en lo relativo. Entonces la satisfacción, el llevar una postura, el llevar una existencia, el acomodar un corazón, el acondicionar un corazón de modo agradable, en sintonía con el Señor, de modo amoroso, de modo sincero, entonces eso es la garantía de que podamos comprender por experiencia propia algún atisbo del conocimiento eterno, pues el Señor misericordiosa, amorosa y felizmente
se encarga de revelarlo en algún modo. Entonces, no es que Brahma dijo, bueno, voy a meditar en lo profundo del Señor, voy a servirle amorosamente para que Él me dé el conocimiento. No, Brahma simplemente, después de intentar otras alternativas y no funcionar ninguna, simplemente se entregó completo a la reflexión profunda, a la apertura profunda desde la no búsqueda. Ya no se entregó a ello para buscar una respuesta. Si buscas una respuesta en relación al absoluto, nunca la vas a encontrar, porque el buscar implica el impedimento principal para encontrar. El encontrar simplemente sucede cuando dejas de buscar, porque se te muestra lo necesario. Cuando dejas de buscar y asumes una postura totalmente silenciosa o de silenciamiento, o sea, ya tus necesidades de búsquedas las dejas atrás, simplemente te haces presente, simplemente te abres, simplemente ya dejas esa cuestión de querer resolver algo, de querer entender algo, entonces comprendes lo que es el entendimiento. Ese es el misterio de la revelación. Entonces no es, yo voy a adorar, voy a servir al Señor para entender esto, para entender aquello, para no. Esa cuestión todavía está un poco marcada por el interés, y aunque también es aplaudible porque de una forma u otra nos lleva a irnos acercando al Señor, va a ser purificada también. El camino llegará a un punto en que ya esa necesidad o interés de búsqueda también queda detrás. Entonces, es una invitación, o sea, la comprensión del absoluto, el acceso al absoluto llega. Es cuestión del Señor, el Señor es quien lo otorga, entonces llega. Simplemente ocúpate de reintegrarte en tu postura como alguien que está dotado de poder integrarse al absoluto, no solo a lo relativo, sino al absoluto. Dedícate a ese hecho, dedícate también a esa dimensión de tu existencia, hazlo adecuadamente, cultiva el equilibrio dentro de tu vida, acepta la buena guía y entonces a su debido tiempo llega esa vislumbre real, y no simplemente por fe, vislumbre real de lo absoluto en una porción determinada, puesto que en su totalidad de existencia nadie ni nada lo puede contener, ni lo puede recibir, ni lo puede entender. El texto número 33 dice: para aquellos que están errando por el universo de la existencia material o los planos de conciencia material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo al Señor Supremo. Esta es una conclusión también. Ya esta conclusión está contenida en el texto anterior, cuando dice que el Señor le reveló este conocimiento, esa verdad a Brahma por sentirse satisfecho con su servicio o con su adoración. O sea, el servicio devocional, el servicio amoroso, la postura de una relación amorosa, entonces abre las puertas a lo absoluto. Y ya ahí está contenido esto que aquí Sukadeva Goswami amplía más en este texto, que dice que únicamente por el servicio amoroso puro, el servicio devocional puro, directo, el logro del servicio directo, de lograr acceder en su debido tiempo tras la purificación necesaria al servicio directo del propio amoroso absoluto, solamente por ese medio es que se obtiene lo realmente auspicioso, o sea, es el medio más auspicioso de lograr la liberación perfecta, la liberación verdadera, una liberación que no requiera después de un mantenerse liberado con gran esfuerzo. No es verdadera liberación aquel estado que requiere de un gran esfuerzo para mantenerse en él. No es verdadera liberación porque sí requiere de un gran esfuerzo, significa que todavía hay ciertas tendencias de caída. Sin embargo, se entiende que el estado perfecto de liberación no requiere esfuerzo una vez está perfectamente establecido en él, porque ya no hay posibilidad de abandono de dicho estado. Entonces, Sukadeva Goswami está diciendo a Maharaj Parishi: mira, la liberación en suma es esta cuestión
La liberación es el resultado de uno llegar al punto donde la criatura, habiendo abandonado progresivamente todas sus viejas identificaciones, lazos, etcétera, etcétera, y siendo desde la propia identidad pura, se descubre como enamorada parte del amoroso Señor absoluto. Y entonces desde esa postura y desde esa comprensión, vivencia y sentimiento, y desde ese sentir vive todo lo demás, o sea, todo aquello que le corresponda vivir en concordancia con el plan del absoluto. Es como el instrumento musical dentro de una gran orquesta sinfónica de cientos de instrumentos. Ahí cada instrumento tiene su lugar, su ubicación, tiene su momento en la partitura, donde entra, donde no entra, donde hace silencio, donde suena, donde resuena, y si todos se integran a la partitura adecuadamente, todos pueden gozar de la belleza musical como resultado de tan armoniosa interpretación. Se trata no de que el instrumentista suene su instrumento a su modo, a su manera, a su gusto, sino que se integra a la partitura, que se integra a la dirección del director de la orquesta. Ese es el arte de la vida humana y ese es el arte que tenemos que aprender. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe, bendito Señor absoluto, que siempre estás misericordiosamente mostrándonos diferentes rutas para una sola cuestión, la cuestión de que podamos al fin realizarnos, primero como humanos y después al fin como espirituales, o sea, como criaturas completamente despiertas en el amoroso vivir de intercambio, amoroso también contigo, que misericordiosamente te muestras allí como uno más, o sea, como parte de las porciones, aunque en verdad sigues siendo tú el todo y la totalidad amorosa y perfecta. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.